¿Qué tal? Buenas noches, es viernes y como cada semana estamos aquí en el Caleidoscopio. Esta semana no dudamos en traerles las presentaciones de referencia de los libros más importantes que en estas semanas se han dado a conocer en Ferrol y comarca. En primer lugar, les traemos una historia real, la historia de Walid. Walid es un iraquí que se vio forzado a salir de su país por culpa de la Mujarabat, la policía de Saddam. Se fue a Marruecos y allí tampoco tuvo mucha suerte. Al final acabó en España y hoy es profesor en una de las universidades más reputadas de este país. Una vez alguien quiso contar su historia y el resultado se recoge en Las cenizas de Bagdad. También estuvimos en otra presentación, otro libro importante, otro libro de relevancia, pero esta vez para las letras gallegas. Cesáreo Sánchez presenta O Paraíso das Sombras, su última obra, que destaca por la complejidad. En este caso le acompañaba Eva Veiga, quien no dudó en hablar de este libro como un libro de lectura obligatoria. Queremos traerles también la renovación en materia didáctica. Viene de la mano del italiano Francesco Tonucci. Se trata de una exposición que estos días acoge el Centro Cultural Carballo Calero y que habla sobre una renovación de la enseñanza a través de los dibujos de este humorista gráfico que defiende que la manera actual, el modelo actual de educar a los niños no es el que deberíamos estar usando, ya que los pequeños no tienen ni tiempo para vivir sus propias experiencias. Y hablándoles también de renovación, queremos acercarles el ballet de Jesús Quiroga. La semana pasada se lo anunciábamos, esta semana les decimos que fue un lleno completo, un éxito total. Esta nueva muestra, porque recordemos que La Luz ya se había presentado aquí hace 2 años, ahora se presenta con algunas modificaciones, entre ellas, pues, por ejemplo, las bailarinas, pero podemos garantizarles que el espectáculo no ha perdido ni un ápice de calidad. Otra cita importante que tienen en el Caleidoscopio es la agenda cultural y esto es lo que les traemos, así que no se separen de la tele que volvemos en un minuto. Las cenizas de Bagdad nos cuenta la historia de Walid. Es un refugiado iraquí que salió de su país después de algunos problemas con la policía de Saddam. Fue después a Marruecos y más tarde vino a España. También nos cuenta este libro todas las aventuras que Walid pasó en nuestro país hasta el día de hoy, que es profesor de Letras Arábicas en la Facultad Complutense de Madrid. Toda una historia que redacta un escritor andaluz y que nosotros podemos traerles gracias a la presentación que de este libro se hizo en el Pazo de la Cultura de Narón. En el Irak de los años 80, Saddam Hussein campa a sus anchas. Merced a una represión sin cuartel, controla con mano de hierro un país exhausto tras la guerra con Irán. Pero muchos jóvenes exponen sus vidas para luchar por la libertad, la exponen y en muchos casos la pierden. Entre esos jóvenes se encuentra Walid, militante del Partido Comunista que cae en manos de la Mujarabat, la temida policía del dictador, y se ve forzado a abandonar clandestinamente el país. Y bueno, pues como miembro de un partido prohibido, llegó a ser detenido, igual con otros miembros de la célula a la que pertenecía, fue detenido, fue torturado y finalmente fue liberado, pero tenía la prohibición de salir del país. Pudo al fin terminar sus estudios y llegó un momento en que la presión que recibía, porque no dejó nunca de ser presionado una vez fuera de la cárcel, pues fue tanta que decidió huir del país y lo logró. Esto ocurrió siendo, bueno, pues Walid tendría 20 y pico años, ¿no? Supongo que sobre los 30 años, y desde entonces, pues por desgracia, no ha podido volver a su país. Pero bueno, fue a parar a Marruecos. Comienza ahí una odisea que lo llevará desde las mazmorras de Saddam hasta las trincheras perdidas en el desierto, junto a la frontera con Irán, también a Marruecos, donde la vida apacible se topa de nuevo con las arbitrariedades del poder. Había logrado rehacer su vida hasta que un día llega la policía a su casa y lo llevan a comisaría y le dicen que tiene, después de un largo interrogatorio, que tiene 7 días para abandonar el país. Y no le dan ninguna razón. Walid pregunta por qué tengo que abandonar el país. No se había dedicado a cuestiones políticas a lo largo de esos años y la policía no le da ninguna razón por la cual tiene que abandonar el país. El hecho es que tiene que
que hacerlo. Finalmente él descubre o quiere descubrir cuál es la razón. Yo no se la voy a contar aquí porque le revelaría una de las partes importantes del libro y no conviene. Pero el caso es que no puede volver a Bagdad, porque si llega a Bagdad es hombre muerto nada más pisar el aeropuerto. Llega entonces a España, donde aguardan otros obstáculos, sobre todo un idioma que él no conoce ni comprende. Entonces Walid tiene que volver a empezar por tercera vez, de nuevo, volver a empezar una nueva vida, pero además en esta ocasión llega a un país cuyo idioma desconoce totalmente, no habla una palabra de español, había conseguido entrar con un visado de turista, pero a los 3 meses ya era en fin, ya estaba sin derecho a estar, ¿no? Ya no tenía visado para residir en el país. No tiene un duro, pues llegó a España con muy poco dinero y tiene en esas condiciones que empezar de nuevo todo. Y bueno, transcurre una nueva batalla, una nueva lucha de Walid hasta ser lo que es actualmente profesor de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? En su tiempo en España, Walid guarda todo tipo de anécdotas, alguna con un matiz especialmente cómico. Y yo me acuerdo en su momento tuve que ir a la comisaría en Madrid, en calle Madrazos. Entonces, ahí la empleada, la funcionaria que me atendió, empezó a buscar mi expediente y no lo encontraba. Y en un mostrador yo veía los archivos y los cajones y todo aquello que ella manejaba y ponía países asiáticos, países europeos, países no sé qué, y no estaba mi expediente en ningún sitio. Y de repente veo en un cajón pone países raros. Y le dije a la señorita, oiga, mire a ver si está ahí el expediente. Y de hecho, ahí estaba. Y mi país raro es Irak. Fue esta anécdota precisamente la que dio uno de los nombres que se barajó para el libro Países Raros, finalmente modificado por el que lleva ahora Las cenizas de Bagdad. Walid tuvo también su parte en la redacción del libro. Es cierto también que hay una parte de esta novela en forma de cartas, y eso es una cosa que yo le escribía a Antonio personalmente, particularmente algunos pasajes que tienen que ver con momentos difíciles, duros, en la cárcel o en otros momentos de dificultad. Y bueno, pues al final ha salido esta novela, Las cenizas de Bagdad. En principio, como he dicho, iba a publicarla con el nombre de Países Raros, porque no sé, le gustó y a mí nunca me convenció el título realmente, pero no sé, lo convencieron por parte de la editorial que publicó el libro que no era un título atractivo y era mucho mejor el de Las cenizas de Bagdad, y de hecho eso es así. Un libro que cuenta la historia de este hombre, pero también tiene una parte de ficción, evidentemente, aunque gran cantidad de la historia es la real. Sin duda que tiene una parte de ficción también, de la imaginación de Antonio, pero es verdad que la mayor parte de los hechos que aparecen en esta novela son reales, son verdaderos, porque sí lo he contado yo. Y Antonio ha ido tomando nota y elaborándolo en su estilo, con sus formas, su lenguaje, sus imágenes, etc. Y bueno, pues ha salido esta novela. Me acuerdo que en la última presentación que se hizo, la última o no sé, la penúltima, no me acuerdo de forma exacta, en Madrid, en la Casa Árabe se hizo, pues una periodista le preguntó a Antonio, y bueno, la pregunta también estaba dirigida a mí, si esta novela no tenía una segunda parte.